Hola, muchas gracias por conectarse a esta transmisión. El día de hoy vamos a compartir acerca de la segunda parte acerca de nuestra cápsula anterior de los 4 argumentos falsos relacionados con la participación de Dios, la Iglesia y los cristianos en la política. En la primera parte, el lunes de esta semana, vimos el primero de esos argumentos, que es el primero de esos argumentos falsos, que es el cristoplatonismo. Hoy vamos a ver, si nos da tiempo, los otros 3 argumentos. Y el segundo argumento es la falsa equiparación entre Dios, la Iglesia y los cristianos frente a la política. No son lo mismo y no tienen las mismas atribuciones, funciones, responsabilidades en el ámbito de la política, cada uno de ellos. Dios no es la Iglesia y la Iglesia no es Dios. De la misma forma, la Iglesia no es el creyente individual, ni el creyente individual es la Iglesia. Dios tampoco es el creyente, ni el creyente es Dios. Cada uno tiene diferentes roles frente a lo político. El rol de Dios es el de suprema autoridad sobre todo lo creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y ello incluye el gobierno y la política. La palabra de Dios identifica al Padre, a Dios, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En Daniel 2:47, en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15, en Apocalipsis 17:14 y en Apocalipsis 19:16. Por el otro lado, Daniel 2:21 y en Romanos 13, versículos 1 y 2, la palabra nos enseña que Dios es quien pone y quita reyes de acuerdo con su voluntad, de tal manera que todos los que ejercen algún tipo de autoridad, poder y gobierno deberían rendir cuentas delante de él, y eso es lo que nos dice el Salmo 2, versículos del 10 al 12. Por el otro lado, la Iglesia, la función de la Iglesia es equipar a los santos para la obra del ministerio de la reconciliación. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13, y en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20. Los creyentes tenemos la responsabilidad encomendada por Dios de ser ministros de la reconciliación para reconciliar todas las cosas con Dios, y eso incluye la política y lo gubernamental, de tal manera que lo político y lo gubernamental termina siendo, para efectos prácticos, un ministerio, un servicio que Dios le encomienda a un grupo de creyentes para que lo realicen en el ámbito de la política y de lo gubernamental. Pero por el otro lado, la Iglesia los debe preparar, pero también la Iglesia debe ser una voz profética para todos los ámbitos de la vida nacional, incluido el gobierno y la política. Y esto nos lo enseña la palabra en Primera de Crónicas 12:32, Segunda de Timoteo 3:16 y Hebreos 4:12. Entonces vemos que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que tiene el gobierno absoluto de todas las cosas. La Iglesia prepara a los creyentes para el ministerio de la reconciliación, entre ellos de la política y del gobierno, aunque también en todos los demás ámbitos de la actividad humana. Y el creyente, entonces, como ministro de la reconciliación, es un agente de Dios para el establecimiento del reino. Esto lo vemos también en Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10, en Mateo 6:33, en Romanos 14:17, en Mateo 6:10. El creyente entonces debe establecer la reconciliación en el ámbito de sí mismo con Dios, de su familia con Dios, de su círculo social de influencia con Dios, de la comunidad con Dios, de la nación con Dios y de sus actividades en cualquier campo de acción, incluyendo el campo de la política y el gobierno.
como dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8, somos testigos de Dios en todos los ámbitos de la vida, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en las naciones de la tierra. Entonces, este segundo argumento de que Dios, la iglesia y los creyentes no tienen que ver en la política, la palabra de Dios nos enseña que es un argumento totalmente falso. Cada uno de ellos tiene intervención en la política, aunque su campo es diferente para cada uno. Su responsabilidad, su ámbito de acción, su función es diferente para cada uno de ellos, pero sí tienen el mandato de parte de Dios de activar hacia el campo político, de influir en el campo de la política y el gobierno. Por el otro lado, un tercer argumento que se esgrime para que el creyente no participe en la política es el argumento que encontramos, es la expresión de Jesús que encontramos en Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 22, y en Marcos capítulo 2, versículo del 15 al 17, que dice, Jesús dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como diciendo, los que lo interpretan falsamente esgrimen que lo que está haciendo es una separación entre el campo de gobierno político y el campo de Dios, y que no se relacionan. Sin embargo, cuando vemos el contexto de los dos pasajes, lo está diciendo en la comparación entre los impuestos que se pagan al gobierno y los diezmos que se le dan al Señor. Los está equiparando. Si robamos los diezmos, si no damos los diezmos, le robamos a Dios. Si no pagamos los impuestos, le robamos al gobierno. La enseñanza acá es que ambas cosas, que necesitamos cumplir con ambas cosas, con el pago de los impuestos y con el entregar los diezmos al Señor. No se refiere a una separación de Dios del ámbito del gobierno, sino que todo lo contrario. Y esto también nos lo enseña Romanos capítulo 3, versículos 6 al 7, de que a todos, de que tenemos que pagar nuestros impuestos al gobierno. Y respecto al pasaje de Mateo 22, versículos del 15 al 22 dice, podemos ver algunas cosas acá. Primero, que la intención de los discípulos de los fariseos y de los herodianos era ponerle una trampa a Jesús y conseguir argumentos para echarle a Herodes encima por si decía alguna palabra que implicara la rebelión en contra de las autoridades establecidas. Y la pregunta versaba realmente sobre si era lícito pagarle impuestos al César, no sobre si los creyentes debían o no ejercitarse o ejercer las actividades de gobierno. El sacar ese versículo del contexto implica que nos da un pretexto, como dicen algunos, y realmente aquí se cumple. Es un pretexto para no participar, es un pretexto para evadir la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Y la respuesta de Jesús va en esa misma dirección, en dirección a el pago de los impuestos, no en la dirección de no participar los creyentes en el aspecto, en el campo de lo político. Y lo que está diciendo Jesús es que le paguen al gobierno los impuestos, así como le dan el diezmo al Señor. Es más, hay un pasaje que en la iglesia, en el ámbito cristiano, lo usamos muchísimo para hablar de servicio dentro de la iglesia. Sin embargo, el contexto en el cual está Jesús dio esa instrucción no es en el contexto del servicio en la iglesia, es el contexto del servicio en el campo de lo gubernamental, en el campo de lo político. Y ese pasaje es Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45. Y lo vamos a leer literalmente porque es importante que veamos el contexto en el cual fue dicho. No fue en el contexto, repito, no en el contexto de la iglesia, sino en el contexto de gobierno y política, dice la palabra. Aquí lo que este pasaje, Jesús lo enseña
teniendo como contexto que Juan, la mamá de Juan y Jacobo, estaba pidiendo que cuando viniera el rey, cuando se estableciera el reino de Dios, el gobierno político de Dios en la tierra, tanto Juan como Jacobo se sentaran a su derecha y a su izquierda para gobernar. Entonces Jesús, la palabra nos enseña la respuesta de Jesús y dice: mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Está hablando de gobernantes de las naciones y de los grandes de las naciones, es decir, los que tienen liderazgo en los diferentes ámbitos de la vida de una nación. Y dice en el versículo 43, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo que está diciéndonos este pasaje entonces es que aquellos que tengan un llamado a la política, que sean creyentes o a lo gubernamental, lo deben hacer con el enfoque de ir a servir, no de servirse de esas posiciones. Es decir, el Señor, es más, está estimulando esa participación, pero estimulándola con un enfoque diferente al enfoque del mundo. Entonces ya vimos el tercero y el cuarto argumento, que son falsos, y vamos a ver el cuarto argumento que se esgrime para que el creyente no participe en la política. Y es el pasaje de Juan capítulo 18, versículo 36, donde Jesús le contesta a Herodes que su reino no es de este mundo. Y entonces algunos que sacan de contexto la cuestión, del contexto de la Biblia y del contexto del pasaje, usan esto como argumento para decir que como el reino de Dios no es de este mundo, entonces no tenemos por qué meternos en ese tipo de actividades los creyentes. Sin embargo, cuando vemos el contexto, está hablando del origen del reino, del origen de los principios del reino, del fundamento del reino. Porque el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 10, nos enseña a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces el reino es para establecerlo en la tierra como está establecido en el cielo. Es para gobernar en la tierra con los principios de la palabra de Dios, como se gobierna en el cielo con los principios de la palabra de Dios. No se refiere entonces a que el reino no se establezca en este mundo, se refiere al origen y a los principios del reino, que son obra de Dios, que son espirituales, y que lo espiritual prevalece sobre lo social y lo natural. De hecho, el mundo natural y el mundo espiritual, el mundo social, el mundo de la política y de cualquier otra actividad humana, debería ser un reflejo perfecto del reino espiritual, como dice la palabra en Hebreos 11:3, por ejemplo, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. El gobierno entonces debería ser un reflejo del gobierno que Dios tiene en el cielo, pero por la corrupción del pecado todo eso se desvirtuó. Pero ahora es el tiempo en el que el Señor quiere reconciliar todas las cosas con Dios y establecer su reino en la tierra. De hecho, si nosotros vemos algo importante en la palabra de Dios, en Génesis comienza con el establecimiento, con la delegación del gobierno de la tierra en Adán y Eva. Y vemos al final en Apocalipsis la restauración del gobierno de los hombres sobre la nueva tierra, dirigidos por Dios. Así que el reino, si bien es cierto, el origen del reino es espiritual, es para que el reino sea establecido aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y ese establecimiento del reino aquí en la tierra le toca por lo menos comenzarlo a la iglesia, a los cristianos, y Jesús lo va a mejorar significativamente en el milenio y lo va a perfeccionar en la eternidad. Finalmente,
cuando Jesús mismo, inmediatamente después de decir que su reino no era de este mundo, expresa en Juan 18:37 que Él ha nacido para ser rey y para eso ha venido al mundo. O sea, el reino de Dios sí es para la tierra. Por lo tanto, este argumento también resulta totalmente falso. En Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 7, finalmente, la palabra de Dios nos dice que los magistrados, es decir, las autoridades y los servidores gubernamentales, son establecidos por Dios, sean creyentes o no, son servidores de Dios, sean creyentes o no. La pregunta, cuya respuesta lógica es lógica, es si Dios tiene a su disposición nombrar a un magistrado creyente, que es su hijo, justo y establecido en los principios de su palabra, a la hora de designar, va a elegir a un impío o a un hijo, si quiere bendecir a una nación. Recordemos lo que dice Proverbios 29:2, cuando los justos gobiernan, la nación es engrandecida o la ciudad es engrandecida, mas cuando gobiernan los impíos, la ciudad es trastornada. Entonces la respuesta obvia es que el Señor va a escoger a un hijo suyo con un llamamiento al campo de la política, que es un don de Dios, un llamamiento de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 8, menciona como uno de los dones el que preside y le instruye que lo haga con solicitud. Y ese presidir no se refiere necesariamente a la iglesia, porque en la iglesia quien preside es el pastor o el apóstol, o el evangelista o el profeta o el maestro. Este presidir con solicitud tiene una equivalencia con Marcos capítulo 10, versículo 42 al 45, que es servir con solicitud en las tareas gubernamentales y en las tareas políticas, así como en las tareas de la economía, de la ciencia, de la educación, del arte, de la cultura, etcétera, etcétera. Aún cuando la iglesia como cuerpo de Cristo y las congregaciones locales y los ministros designados para presidirlas no están llamados a ser activistas políticos, los hijos de Dios, los creyentes, sí son llamados para ello. Pueden y deben acudir a ese llamado. Es un llamado de tanta importancia como cualquier otro llamado de Dios para servirle. Y aparte de que el ejercicio de lo político es un llamado individual, no corporativo. Es llamado el creyente, a algunos creyentes en lo individual, no el cuerpo de Cristo en su totalidad, porque el gobierno no es cristiano. El gobierno es un representante de la unidad nacional, y en la unidad nacional conviven de todas las creencias, de todas las culturas, etcétera. Y aunque el gobernante sea creyente, no debe usar el gobierno para imponer su creencia. Debe gobernar con los principios de la palabra de Dios, dar testimonio de los principios de la palabra de Dios en su ejercicio, pero el gobierno no debe ser un gobierno teocrático, no debe ser un gobierno cristiano. El cristiano es el que dirige el gobierno y debe manifestar los principios del reino, pero no el gobierno en sí mismo, como representante de la unidad diversa de una nación, no puede inclinarse por una fe específica. Aunque la iglesia, tanto a nivel general como local, tienen un rol específico en vista a ello, y este rol implica por lo menos los siguientes aspectos, como ya lo vimos. No se involucra partidariamente, no se involucra como activista política, pero sí se involucra en las cuestiones de gobierno con un rol profético, como la voz de Dios para los gobernantes, para dirigirlos hacia el ejercicio de un gobierno justo, conforme a los principios y la voluntad de Dios. También para perfeccionar a los santos llamados al ejercicio de la política, y como a todos los santos, esto
hay que entender que no todos los santos son llamados a ocupar las mismas posiciones, son diferentes posiciones de servicio a Dios, aún en el campo político y en el campo gubernamental, y se debe preparar a los creyentes de acuerdo a ese campo específico en el cual van a desarrollar sus actividades, por lo menos en 3 áreas. Primero, formando su carácter. Lo más importante para el Señor y lo más importante en la vida del cristiano no son los dones, no es el llamado, es el carácter. Del carácter emana el don, emana la efectividad del don, la eficiencia, la eficacia del llamado. Entonces, primero la iglesia está llamada a formar el carácter de aquellos que participan en la política, y además de instruirlos en los principios de la palabra, que son generales, y los que son específicos aplicables a la actividad política, y además siendo veedores, es decir, supervisores, pastores, correctores del desempeño de ellos en esas posiciones. Y además la iglesia puede tener un rol de apoyar mediante la oración y el consejo y la ayuda necesaria, si les es requerido, a los que están desarrollando el llamado a lo político. Es decir, como vemos, no hay nada en la palabra de Dios que no diga que Dios no se involucra en la política, que la iglesia no tiene un rol que cumplir y que el creyente en lo individual no tiene un rol que cumplir. Es todo lo contrario. Entonces, podemos decir como conclusión que la Biblia no evade ni el tema político ni el tema gubernamental, más bien los aborda con absoluta claridad, estableciendo principios bien específicos para el buen gobierno de la cosa pública y de las naciones. Por el otro lado, Dios también quiere bendecir a las naciones con su reino, que es justicia, paz y gozo, como lo dice Romanos capítulo 14, versículo 17, para lo cual nos pide a nosotros los creyentes orar para que venga su reino a la tierra y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Pero también implica necesariamente la generación de un liderazgo transformacional comprometido con el reino de Dios y su justicia, para establecer esos principios en el gobierno, y ese liderazgo solo puede ser encontrado en los hijos y las hijas de Dios, tal como nos lo enseña la palabra en Daniel capítulo 4 versículo 17, en el Salmo 59, 13, en Daniel 2, 20 al 21. Así que podemos asegurar con toda propiedad que Dios no solo no es contrario a la participación de los creyentes en la política, sino más bien la estimula, aunque ello requiere no solo de preparación en los temas de lo político y lo gubernamental, sino principalmente en los temas relacionados con el carácter, la obediencia y la santificación del cristiano, que son temas prioritarios para todo creyente en cualquier campo de la actividad. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado con esta cápsula. Espero que haya sido de bendición, pero más que de bendición, espero que sea una palabra que quede sellada en nuestros corazones y que oriente nuestra participación como ciudadanos de acuerdo al llamado que Dios nos ha dado. Pero principalmente, que no condenemos a aquellos hermanos o hermanas que, siguiendo un llamado de Dios en su corazón, se han involucrado en el tema de lo político. Más bien, formémoslos, ayudémoslos, oremos por ellos, apoyémoslos, aconsejémoslos, etcétera, para que puedan hacer un buen papel y poner el nombre del Señor en alto y darle la gloria a Él con un buen desempeño en cualquiera de las tareas en las cuales se han involucrado, sea como un servidor público, sea como un alcalde o un miembro de un consejo municipal, como un ministro de Estado, o como un diputado, o bien como un presidente o vicepresidente. En lugar de condenarlos, de acusarlos, de juzgarlos, lo que necesitamos es orar por ellos, aconsejarlos, guiarlos, supervisarlos y enseñarles
los principios de la palabra de Dios para el ejercicio de lo político y de lo gubernamental en cualquiera de las posiciones en las cuales ellos se vayan a desempeñar. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde. Un privilegio el poder compartir con ustedes esta cápsula. Que tengan una bendecida noche, una bendecida semana y nos vemos en la próxima, el próximo lunes. Bendiciones y un abrazo para todos.